Esta noche nos acompaña en Acento Andaluz José Manuel Muriel, empresario y escritor. Hace tan solo unos instantes nos hablaba del paro, de la creación de empleo, que no tienen que responsabilizarse a los gobiernos, sino a los propios empresarios. Y quería preguntarle, se quedó en el tintero, ¿qué le ha parecido la medida de la Junta de Andalucía de introducir cláusulas sociales para aquellas empresas que quieran contratar con la administración? A mí, por principio, todo lo que sea incentivar la creación de puestos de trabajo y de puestos de trabajo dignos. ¿Qué quiere decir digno? Que tu trabajo te permita vivir, ¿eh? Yo, como digo, yo no tengo mis empresas por herencia, yo empecé de abajo. Y yo era de los que cuando llegaba el día 20 del mes tenía que ir a Recursos Humanos a pedir un anticipo porque no me llegaba la nómina. Y por ese motivo cambié de empresa. Entonces yo en mi empresa lo que quiero es tener gente que me dure, que esté tiempo, y para eso tienen que estar contentos, tener un empleo digno y una retribución adecuada que les permita vivir. Luego, todas las políticas que vayan en ese sentido, yo soy un firme defensor. Yo soy el primero que critico a aquellos empresarios que aprovechan una situación de crisis para pagar unos salarios que en otras condiciones no se pagarían. Creo que no, socialmente no es aceptable. Es decir, es lícito que un empresario gane dinero, para eso tenemos empresas, pero no puede ganarse dinero a costa del menoscabo de las condiciones de tus trabajadores. Y además es una política cortoplacista, porque al final va a perder talento, porque la gente que no está bien pagada, no está motivada y termina por irse, que fue lo que me pasó a mí en mi primer empleo. O sea, yo ya estaba cansado de llegar el día 20 a pedir un anticipo. No, explíquenos esa clasificación que usted ha hecho entre animales depredadores, animales neutros y animales poderosos. En su último ensayo, esta empresa es un zoo. Bueno, yo quería escribir un libro sobre personas, pero quería hacerlo con honestidad, de verdad describiendo a las personas que yo he conocido en 40 años que llevo trabajando. Y he conocido todo tipo de personas, entre otras cosas porque he tenido la suerte de estar en empresas con plantillas muy numerosas. Pero claro, escribir con honestidad sobre personas es un tema complicado, y sobre todo una persona como yo, que ha estado en tanta organización y conoce tanta gente. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer como se ha hecho tradicionalmente, con una metáfora, y entonces en vez de hablar de personas, hablaba de animales, y en vez de hablar de empresas, hablaba de zoológicos, y entonces a todo el mundo le parece divertido. Y entonces lo que dije, hay animales depredadores, pero claro, si en vez de decir animales digo personas, digo, hay animales que por instinto, su instinto es atacar a los demás, eso es verdad. Y dentro de eso, pues hay animales más peligrosos y menos peligrosos, pero todos se distinguen porque su objetivo, su instinto es atacar a los demás. Y son una especie muy peligrosa, porque te atacan. ¿Cómo se distinguen los animales depredadores? Nunca lo oye hablar bien de nadie, por ejemplo. Nunca lo oye hablar bien de nadie. Entonces, cuando tú conoces a un animal que nunca habla bien de nadie, pues ya empieza a temerlo, ¿no? Después digo que hay animales neutros, animales que son ruidosos, que son divertidos, pero que no aportan nada, ni bueno ni malo, Como yo digo, son animales buenos para irte con ellos a tomar cerveza. También hay muchas categorías, hay desde animales que lo que les gusta es estar en candelero y figurar y que no hacen otra cosa, como animales como la avestruz, que ante un problema lo que hacen es ocultar la cabeza debajo de tierra pensando que si ellos no ven, no los ven, ¿no? Y por último están los animales poderosos, aquellos animales que son de verdad líderes, que se preocupan de la manada, que son los que tienen una enorme capacidad de trabajo, que si son atacados se defienden pero no atacan por atacar, y que son capaces de asumir responsabilidades. Y esas son las tres categorías, cada una a su vez con una serie de subcategorías, porque de verdad en el mundo estamos 5.000 millones de personas y hay 5.000 millones de animales distintos. El ser humano, uno de los errores que cometemos es generalizar. Los seres humanos somos tremendamente distintos unos de otros en cuanto que empieza a considerar matices. Y eso es un tema importante. En definitiva, ese libro fue una llamada de atención hacia todo el mundo diciendo, en mi opinión, en cualquier organización, sea empresarial, yo me refería al mundo empresarial porque es donde me desenvuelvo, pero sea una organización empresarial, social, política, sindical, religiosa, lo más importante son las personas, pero también es lo más complejo de manejar y lo que más problemas genera si no le dedican la atención que requiere. Señor Muriel, se incorporan a esta mesa, a esta entrevista, los cuatro analistas habituales de Acento Andaluz. Enrique Cervera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Rosa Yacer. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente, Lucrecia Evia, Buenas Carlos noches. Rosado. Muy buenas. Bienvenido igualmente. El señor Muriel es todo vuestro. Hay una pregunta
interesada. ¿De dónde saca usted el tiempo para escribir, además de todo lo demás? Pero esa no es una pregunta retórica. Ya sé que solamente usted encuentra el tiempo para todo, pero sin entrar en la terminología del libro, hay un tema ya serio que me gustaría oír su opinión. Si es verdad, y lo compartimos, que los recursos humanos son lo fundamental para que una empresa sobreviva, ¿por qué está pasando que están las empresas que se reestructuran prescindiendo de la gente mayor, con experiencia, etcétera? ¿Es por su costo? ¿Es porque no se han reciclado con la nueva situación? ¿Porque es más cómodo pagarle poco a uno joven que empieza? El tema del empleo de gente que está en los 50, que dice que está en el paro y probablemente no vuelva al empleo en su vida hasta que se jubile, es un tema de... A mí me parece un error, me parece un error todo lo que ha expuesto. Es decir, me parece un error prescindir de gente por la edad, porque hombre, si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, yo evidentemente no podría jugar, pero estamos hablando de un trabajo, cuando hablamos de personas, empleados, directivos y tal, de un trabajo que es básicamente mental. Y me parece más error todavía, y tiemblo, cuando veo a personas que entran en una empresa y lo primero que hacen es intentar quitar gente. Porque ese es el problema, ¿con eso lo resuelve? Es decir, yo creo que hay que huir de las recetas prefabricadas. Y aquí hay una receta prefabricada que no nos quitamos de la cabeza, que es, hay que quitar gente para quitar coste. Sin tener en cuenta que quitando la gente estás quitando conocimiento, estás quitando fidelidad, estás quitando cariño hacia la empresa, que es muy importante. Entonces, lo primero que hay que ver en una empresa es cuál es el problema. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? Antes de decidir quitar recursos humanos. Es que yo de verdad, yo cuando veo un ejecutivo que entra en una empresa y en las primeras semanas toma la decisión de hacer un ERE o de despedir, no lo entiendo. Eso es como si un médico recetase siempre aspirina a cualquier enfermedad. Primero tienes que conocer y hacer un diagnóstico. Y luego, yo tengo que reconocer que soy un empresario atípico, soy un empresario atípico. Y me gustaría que hubiera muchos empresarios como yo, porque me gano muy bien la vida, pero no huyo de las recetas. Y luego, en segundo lugar, yo siempre digo lo mismo. Voy a poner el ejemplo del último grupo que he reestructurado, que acabo de dejar ahora este verano. Un grupo de turismo importante de España y Portugal. Bueno, hacía falta abaratar el coste laboral, porque era una empresa de servicios donde en el sector turismo los márgenes son pequeños y había un coste de estructura. Bueno, pues yo la decisión que tomé fue prescindir de 14 altos ejecutivos, cuyo coste era similar a 200 empleados que hubiera despedido. Fue mucho más fácil, mucho más rápido, la organización lo entendió, llegó a un acuerdo en España y Portugal y despedí a la alta dirección y cogí gente de segundo y tercer nivel y los promocioné. Pero claro, eso lo hice después de un periodo de tiempo en el que tuve el conocimiento, primero, de que había que hacer eso. Segundo, conocí a la gente para poderlo promocionar. Ese grupo pasó de perder 20 millones de euros el año antes de incorporarme yo a este año que va a ganar 8 o 9 millones. ¿Por qué? Porque al final abaraté, reduje, pero sobre todo puse gente con ilusión, con hambre, con apetito, porque la alta dirección que había pues era gente que ya no le ilusionaba, estaba allí por el sueldo, porque llevaban muchos años haciendo ese trabajo, no tenían el incentivo suficiente que tenía esa gente joven. Es decir, hay que huir de aquellas medidas que socialmente debilitan a la empresa, y acometer un despido siempre debilita a la empresa. Luego lo tienes que hacer solo cuando estés absolutamente convencido de que es la única decisión. Y eso no puede estar convencido recién entrado a una compañía o donde llevas pocas semanas. Yo quería tocar el tema del emprendimiento, ¿no? Como empresario y como conocedor de muchas empresas. Antes ha comentado que las administraciones no generan empleo, pero sí es verdad que todas mantienen un discurso permanente y sobre todo en los últimos tiempos de apoyo al emprendedor, apoyo al emprendimiento. Y a veces no se sabe muy bien si es una cuestión de postureo, esta palabra que ahora nos gusta tanto, de teatro, o si realmente hay un compromiso con que exista un tejido y una cultura del emprendedor. Y luego, por otro lado, a mí me queda la duda de si todo el mundo sirve para ser emprendedor, ¿no? Que es un poco un mensaje que ante el desempleo a todo el mundo le recomiendan reinventarse y generar el autoempleo, ¿no? Y montar su propia empresa. Quizás no todos valemos para eso. No, yo estoy de acuerdo. No todo el mundo vale para ser empresario, como no todo el mundo vale para cualquier cosa, ¿no? Cada uno tiene
Pues por cuestiones de entorno, de ambiente, de formación, de tradición, pues tiene unos caminos más fáciles que otros. Hombre, las administraciones desde luego no crean empleo, ¿no? Crean el empleo público, que conviene además que no crezca mucho, porque con el problema de endeudamiento que tenemos, pero sí ayudan, y hay medidas, como por ejemplo la última medida que ha sacado el ministro de Hacienda de pedir un anticipo a cuenta de los resultados, que es una medida que para las empresas es negativa, porque tú ahora tienes que pagar un dinero que a lo mejor cuando llegue el cierre del ejercicio te tienen que devolver. O sea, que yo estoy financiando y a lo mejor yo, para poder pagar ese anticipo, que luego me tienen que devolver la administración cuando me pague, a su vez tengo que descontar papel, que tiene un coste. Es decir, las administraciones pueden facilitar o no la creación de empleo, con medidas fiscales, o con medidas laborales, o con medidas de mucho tipo. Pero no son creadores de empleo. Lo que tienen que generar es confianza para que los empresarios pues decidamos invertir dinero en comprar nuevas máquinas. Yo, por ejemplo, en la empresa industrial que tengo, que es Condepol, pues estamos continuamente haciendo inversiones, pero claro, mi situación personal es la que hay, entonces yo los beneficios los dejo siempre reinvirtiéndolos. Pero claro, yo entiendo que si llega un momento en que veo que la situación política puede poner en peligro la continuidad de la compañía y tal, pues entiendo los empresarios que dicen, oye, vamos a parar antes de seguir invirtiendo y antes de seguir generando empleo, ¿no? O sea que la actuación de una administración es muy importante de cara a tener una actitud positiva o no. Y en el tema de la crisis, pues lo que ha habido es miedo. Es decir, los empresarios somos personas, además la mayor parte de los empresarios somos gente de primera generación, es decir, que nos hemos hecho empresarios empezando desde abajo, entonces tenemos los mismos miedos que el último empleado de la compañía. Cuando tú ves una crisis de esta magnitud, donde el consumo se ha parado, y eso que en España hemos tenido la suerte de que en esta crisis no ha hecho una mano el tema de turismo por la situación que ha habido en todos los países mediterráneos, donde desafortunadamente para ellos la situación que viven casi bélica, o sin casi en algunos de ellos, pues ha hecho que mucho turismo venga para España, y el turismo se ha convertido en un generador de empleo importante, aunque es verdad que no siempre ha sido un empleo estable o un empleo, llamémosle digno, ¿no? Que ha habido unas condiciones que a veces algunos empresarios aprovechan, ¿no? Pero salvo poner unas condiciones adecuadas, que es muy importante, lo que yo tengo claro es que somos los empresarios los que invertimos, los que generamos empleo y los que tenemos que procurar mantener ese empleo. O sea, yo siempre tengo a gala decir que a mí no se me va la gente por dinero. Yo, a pesar de la crisis, no he bajado el sueldo de nadie, de las personas que trabajan para mí. Es que me parecería injusto. Estoy bajando los precios de venta de mis productos, ¿no? Entonces, que gano menos dinero. Bueno, ha habido épocas donde he ganado más y he ahorrado. Esto es como lo de Egipto, ¿no? Los 7 años de vacas gordas, flacas. Lo que pasa es que, bueno, el mundo es muy grande, las personas somos distintas, y dentro de todos los colectivos empresariales, políticos, sociales, pues hay gente con una visión distinta. Pero, concluyendo, el empleo lo generan los empresarios. La calidad del empleo la fijan los empresarios, y hay veces que los empresarios, algunos, tampoco son una mayoría, lo que pasa es que siempre cogemos el ejemplo más significativo, pues han podido aprovechar las circunstancias de crisis para contratar gente en unas condiciones que no deberían, y tampoco creo que todo el mundo valga para hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Hay una cuestión de condiciones y otra cuestión de destino. Yo soy una persona que creo mucho en el destino, yo no elegí ser empresario porque tuviera una idea. Yo de hecho jamás he tenido en mi vida ideas. El destino me fue llevando hacia un tipo de negocio que aprendí y dije, pues esto lo puedo hacer yo. Bueno, yo empecé en esto hace 16 años trabajando para fondos de inversión, para Venture Capital, y yo vi cómo compraban ellos compañías y cómo se hacía, y llegó un momento y dije, pues esto lo puedo hacer yo, y empecé a comprar empresas, y por eso me convertí en empresario. Podía haber seguido a lo mejor trabajando en medios de comunicación, o yo que sé en dónde, ¿no? Entonces lo olvidé yo también. Al hilo de lo que estáis hablando de emprendimiento y demás, habla usted con frecuencia de empleo estable. Yo tengo una pequeña empresa de comunicación y marketing, y cada vez estamos más en un entorno en que el concepto de empleo no existe, o existe una cosa diferente, que son proyectos. Es decir, trabajos tasados en el tiempo y en su intensidad, que necesitas equipos diferentes de personas.
que por supuesto tienen que estar bien remuneradas y tal, pero que ya no es el empleo tal y como lo entendemos de larga duración o empleo estable o tal. ¿Estamos formados para eso? Es decir, ese nuevo cambio, yo no sé si lo estoy viendo por ver o realmente existe. Hoy leía que el 60% de los trabajos que tendrán los niños que están naciendo hoy todavía no existen. Creo que vamos a ese entorno más de proyectos que de empleos tradicionales. Nos forman en las universidades, estamos formados mentalmente. No, yo no hablo ya de emprendedores, yo digo, yo soy un trabajador que hoy trabajo contigo, mañana trabajo con otro y me pagan bien y estoy feliz. Bueno, yo creo que cada actividad requiere unos condicionantes distintos. Yo imagínate que al margen de mi empresa y tal, lo que de verdad me dedico son a procesos de reestructuración. Y yo tengo que contratar directivos, porque yo no suelo ser la persona que aparezco en primera persona en las empresas que reestructuramos. Aparezco en primera persona en empresas que por tamaño y tal lo requieren o me lo piden, como fue el caso de Soscuétara o como fue el caso del Grupo de Turismo. Pero nosotros estamos ahora mismo reestructurando compañía en otro sitio y no soy yo, hay otras personas. Entonces yo esas personas las contrato por ese proyecto, lo que ocurre es que, claro, esa gente dice, bueno, pues me tienes que pagar más para que el tiempo que yo esté a lo mejor entre proyecto y proyecto pueda sobrevivir, y si no le paga, no lo encuentro la siguiente vez que le llame. Es decir, no todo puede ser un empleo fijo, estable y permanente. Lo que sí tiene que ser en un empleo que te incentive, porque si no, al siguiente proyecto que le llame ya no lo encuentras. Ya sé. Tienes que pagarle tiempo y mira, te voy a poner mi propio ejemplo. Yo era un ejecutivo al uso. Yo, de hecho, en el año 2000 era el director general del periódico ABC, donde llevaba ya 6 años en esa posición. Y conocí a un inglés que vino a hablarme, que en aquel entonces era el consejero delegado de 3i en España. 3i es, pues, posiblemente el fondo europeo más importante, con más antigüedad. Y, bueno, pues lo que me contó de aquel sector, que yo entonces ni lo conocía, me pareció lo suficientemente atractivo como para dejar un empleo como ejecutivo e irme a trabajar con el fondo de inversión, que fue mi primer cliente y donde empecé. En aquel entonces 3i tenía en España más de 100 empresas participadas, imagínate, y yo no lo conocía, ¿no? O sea, mi nivel de ignorancia era supino. Y dejé de tener una nómina y pasé a ser una empresa. Y claro, cuando tienes más trabajo, pues facturas más y eso va muy bien. Y cuando tienes menos trabajo, facturas menos. Bueno, pero es que ese es el tipo de trabajo, porque claro, ellos me contrataban cuando había una empresa que estaba en Cataluña, que había que reestructurar, y cuando no tenía. Pero es que ese tipo de trabajo tiene que existir. Si al final yo no veo que hay una continuidad y veo que no me pagan un sueldo que me permita vivir, lo que hago es cambiar. Y los problemas que me vengan a buscar, digo, no estoy disponible. Luego ahí está la habilidad del empresario en saber recompensar ese trabajo de un modo que te dé una estabilidad en un equipo, porque claro, hay trabajo, no sé el caso de tu empresa, pero en la mía no todo el mundo vale para esto, entre otras cosas, pues yo he visto directivos salir literalmente huyendo, en compañía en crisis, donde hay el problema de la ley concursal. Además tiene unas consecuencias para los administradores y administradores cualquiera que tenga poderes, aparte de los miembros del consejo, bastante lesivas si el concurso es declarado culposo, o una situación laboral o sindical. Y he visto directivos salir huyendo. Es decir, la cebra no es un animal inventado, la cebra existe. Que además es verdad que tienen tendencia a tener corbata de rayas, no sé por qué. Entonces, no todo puede ser igual, pero lo que está claro es que al final tienes que darle a la gente unas condiciones que les permitan vivir dignamente, porque si no, no lo encuentran la siguiente vez que vaya a buscarlo. Señor Muriel, Rosa hacía ahora alusión a un cambio de mentalidad y era una mínima reflexión cortita. Yo desde que era chico, lo cual es antes de ayer, dada mi extrema juventud, estoy escuchando ahora del cambio de modelo productivo en Andalucía y en España. Y yo digo, me jubilo y aquí no ha cambiado el modelo productivo. Yo también tengo mis dudas de que eso sea, primero que sea fácil hacer. Es evidente que hay que meter elementos de innovación, por ejemplo en Andalucía pues toda la construcción aeronáutica y todo eso, pero también las cosas que hacemos bien, pues a lo mejor hay que incidir en esa más que cambiarla. En fin, que tengo mis pequeñas dudas dentro de mi escasísima mentalidad para esto, pero yo lo que digo, a lo mejor tú haces una cosa bien, pero si no tienes un espíritu para vender fuera, para exportar, por ejemplo, pues lo que haces bien se queda muy reducido. O para cambiar, por ejemplo, para estar atento a... o para ser valiente, que yo creo que un empresario tiene que tener capacidad de arriesgar, ¿no? A eso, a ser valiente, a arriesgar, a ser flexible cuando se negocia con una persona de otra mentalidad distinta, un chino o un japonés, ¿a eso se enseña en la escuela de negocios?
No, pero... ¿Y se puede? Pero yo diría una cosa, no somos conscientes de los cambios que se producen. O sea, decir que en Andalucía no hemos cambiado, además de que no es real, me parece injusto. Porque yo, que soy un poco mayor, recuerdo cómo se vivía en mi pueblo hace 40 años y cómo se vive hoy día, y no tiene nada que ver. Y mi pueblo, en el pasado, pues primero vivió de las minas, que eso sí que era un empleo complicado, pasó a vivir de la agricultura y la ganadería, que eso también tiene su complicación, y hoy día pues es un pueblo que tiene un componente industrial importante, de empresas pequeñas. Ha habido un cambio tremendo. Hemos pasado de una sociedad fundamentalmente que en el medio rural se vivía de la agricultura y la ganadería a una sociedad industrial. Son pymes. Bueno, pues que la pyme me parece tan honorable y tan buen elemento. O sea, no todo tienen que ser multinacionales, también hay pequeños negocios que sobreviven muy bien. Luego ha habido un cambio muy importante. Ahora, dicho eso, yo creo que en España en general, y no solo en España, sino en una gran parte de los países de Europa, por no irnos, tenemos un déficit formativo. Y es que la formación que recibimos en la escuela de negocios, en la universidad, está muy alejada del mundo empresarial. Y los acuerdos de Bolonia no facilitan eso, porque te piden que tienes que tener un porcentaje cada vez mayor de doctores, que tienen que tener una plena dedicación. No, si yo me dedico solo a la formación, ¿qué experiencia voy a transmitir a mis alumnos práctica si yo no la tengo? Entonces, ahí hay que darle un cambio. Yo, de hecho, en el nuevo libro que estoy preparando para el año que viene, hablo de este tema. Hablo de que hay que dejar un poco componentes teóricos y meter más componentes prácticos. Voy a poner un ejemplo. En muy pocas escuelas de negocios y universidades, no ya solo de España, sino de Europa, por poner el entorno más próximo a nosotros, hay un exceso de conceptos teóricos y, por ejemplo, no se habla de verdad de la gente, de cómo son las personas, de cómo se manejan, de los problemas que te dan. Pero si es que la gente es lo más importante, debería ser la asignatura estrella en cualquier asignatura. Yo hice ingeniero. Yo estudiaba álgebra, cálculo, física, termodinámica, pero de personas, en los 5 años de la carrera no oí hablar ni un día. Y sin embargo, como ingeniero, mi mayor preocupación y lo que más se necesita es la habilidad de conocer y sacar lo mejor de cada persona. Luego ahí hay un problema formativo que tenemos que resolver, no solo en España, no solo en Andalucía, sino a nivel europeo, y hay que acercar más el mundo, que eso, por ejemplo, los americanos lo tienen muy bien estudiado, incluso las grandes empresas, que lo tienen otro tamaño también. Hay que pensar que Estados Unidos es tan grande como toda Europa, ¿no? Que eso le da una ventaja. Pero las propias empresas tienen sus propios centros educativos y, claro, le enseñan a la gente cosas más prácticas, ¿no? Y luego hay otro problema. Voy a descubrir un secreto. Yo, en mi pueblo no había instituto. No había instituto. Entonces las mujeres, mi hermana por ejemplo, pues tenían que estudiar por libre y se iban a examinar a Jaén. Pero cuando se habla de que no se ha cambiado, digo, joder, es que hay que echar la vista atrás. Claro, Enrique es joven y todavía no tiene esa perspectiva. Y para los chicos, pues lo que había era un instituto laboral, que era la antigua formación profesional. Pero ese instituto no estaba previsto para estudiar carreras ni cosas de esas. De hecho, a mí me costó un imperio cuando quise venir a estudiar ingeniería a Sevilla. Tuve que hacer una reválida, una prueba de madurez, yo qué sé, las de perrerías que me hicieron. Pero salían unos profesionales formados, porque claro, nosotros teníamos 4 horas diarias de tecnología y talleres. Entonces, yo creo que es importante que en España ese tema se reactualice y se quite un poco la connotación, que yo entiendo que como padre es complicado. O sea, a mí que me digan que mi hijo pues tiene que ser un técnico en electrónica o un técnico en informática, pues hombre, me gusta menos que sea un titulado de grado medio superior, pero tenemos que cambiar el chip porque la sociedad necesita todo tipo de puestos. Y yo prefiero tener un hijo que tenga un puesto de trabajo, aunque sea titulado en electrónica, que no tener un parado, aunque sea universitario. Entonces, la formación sí es verdad que necesita un cambio, y de hecho yo en este nuevo libro que estoy preparando para el año que viene, pues una de las cosas que incido en esto, hay que cambiar el modelo formativo en España para adecuarnos a los nuevos tiempos, porque las cosas hay que cambiarlas, es que la vida cambia. O sea, tú a tu hijo no le puedes poner el traje de la primera comunión cuando tenga 25 años, ¿verdad que no?
Pues lo mismo pasa con todo. Vamos cambiando aunque no nos demos cuenta y la sociedad requiere nuevas cosas. José Manuel Muriel, empresario, escritor, ha sido un placer escucharle. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches y que disfrute el jueves recogiendo el premio Aster a la trayectoria. Lo haré sin lugar a dudas. Muchas gracias a vosotros por una conversación tan interesante y tan amena. Venga, vamos a hacer una segunda y última pausa para la publicidad y volvemos con Enrique Cervera, con Carlos Rosado, con Rosa Yacer y con Lucrecia B. Analizamos los asuntos de actualidad.